Lección 10. La vía de la transformación. Ahora comenzamos. Y efectivamente, una vez más, saludos para vosotros, queridos y santos amigos. Como siempre, venimos en esta hora con un solo propósito: unirnos con vosotros en la mente del Santo Hijo de Dios, pues verdaderamente esto es lo que sois. Queridos amigos, venimos para uniros con el Santo Hijo de Dios, para unirnos con esa mente que estaba ahí en el comienzo, antes de que surgieran las montañas y los mares, antes de que surgiera el universo, antes incluso de que surgiera el pensamiento de espacio y tiempo. Venimos, pues, para unirnos con esa mente del Santo Hijo de Dios, que ha permanecido en una unión perfecta, en tanto que filiación, en perfecta unión con su Creador, en perfecta unión con la realidad y con el amor. Y aunque os lo hemos dicho muchas veces, os pedimos que realmente os detengáis y consideréis esta única afirmación. Venimos para unirnos con vosotros, no desde un lugar por encima de vosotros o más allá de vosotros, sino desde un lugar en el que vosotros ya moráis eternamente. Ninguna percepción, ninguna apariencia puede cambiar la verdad, que es verdad siempre. Y así, en este momento, según escucháis estas palabras, podéis sentir y aceptar la verdad de ellas. La única razón de que las oigáis, la única razón de que podáis sentir la verdad que llega a través de ellas, es porque vosotros sois esa verdad, conocéis esa verdad. Hay pues un lugar dentro de vosotros, ilimitado, eterno, invisible, incomprensible para la mente mundana, incomprensible para los sentidos del cuerpo, pero perfectamente comprensible, e incluso comprensible de forma sencilla para el silencio en el que mora el alma, comprensible en un estado de conocimiento perfecto. Toda enseñanza, sin importar la forma, y hay muchas formas del currículum universal, tiene tan solo una mente específica: impulsar a la mente del soñador más allá de su sueño, devolver esa mente a un estado de conocimiento perfecto. Algunos llamarían a esto iluminación, aquello que repentinamente es inundado de luz, y la luz es verdad, y la verdad es conocimiento, y el conocimiento es amor. Así pues, cuando venimos de esta manera para unirnos con vosotros, el único propósito que tenemos es iluminaros, devolver vuestro discernimiento, vuestra atención a aquello que ya conocéis. Y la única diferencia entre el conocimiento y la creencia, que es la misma que la diferencia entre el amor y el miedo, y eso os dará algo sobre lo que pensar, es que en un estado de conocimiento, en un estado de iluminación, se desvanece la resistencia a la verdad, quizá inicialmente solo por un momento, pero al final ya no queda ninguna resistencia a la simplicidad de la verdad. Esta transferencia o esta transformación desde un estado de miedo al amor o desde la ignorancia de la verdad, hacia la iluminación, la aceptación y el reconocimiento de la verdad, sucede de un modo muy específico para cada mente dentro del sueño. Es decir, debe suceder de acuerdo a lo que se requiere para soltar los patrones que se han asentado en esa mente en particular. De un modo general, esos patrones son los mismos para todos, pero en su expresión adquieren una singularidad perfecta. Por lo tanto, la hora de tu iluminación, de tu sanación, la manera en que ocurra, los contextos que sean necesarios para que seas desafiado por tu propio yo, de modo que pueda aquella creencia que hayas estado manteniendo, nacida del miedo, pueda ser llevada a tu atención y así soltada. Será exclusivamente solo tuya. Es por eso que, en la vía de la transformación,
Es absolutamente esencial que nunca compares tu travesía con la de otro. Presta atención, por supuesto, a las travesías de tus hermanos y hermanas. Mantente abierto en todo momento. A aprender, a crecer, a asimilar, a aplicar, a integrar, a considerar, a ponderar. El ego siempre compara y contrasta. Se observa a sí mismo, toma su autoimagen y la compara con la imagen de otra mente, sin siquiera notar que la imagen es algo que él ha creado. Cree que está viviendo lo que está fuera de sí mismo. Cree que la imagen o el análisis que hace de otro realmente existe en ese otro. Y es posible. El asunto aquí está en que el ego compara y contrasta. Y entonces extrae una conclusión sobre su propia valía, su propio progreso, su propio estado de iluminación. Todo esto es necesariamente la función del ego, porque en realidad vosotros sois tal como estáis creados para ser, y allá donde estéis, en cada momento dado. La iluminación no está más allá de una decisión. Esa decisión conlleva una sola cosa: soltar la valoración de mente que habéis colocado sobre todo y sobre todos, muy especialmente sobre vosotros mismos. Esa decisión descansa en la voluntad de confiar en la palabra de Dios. Esa decisión descansa en vuestra disposición a cultivar el silencio. El tema, pues, en esta hora es el cultivo de ese silencio interior que es el umbral hacia la sabiduría divina. ¿Cómo llega entonces la mente a un verdadero silencio? No es simplemente un asunto de cerrar la boca. No es mera ni simplemente un asunto de acallar el ruido del mundo. No es ciertamente un asunto de dejar de escuchar a los demás, ya sea que digan palabras de alabanza o de crítica. Muy al contrario, el silencio puede ser cultivado de un cierto número de maneras. Inicialmente parecerá que es algo que haces con el cuerpo: respirar profunda y rítmicamente, sentarte cerca del mar, sentarte bajo un árbol y dejarte atrapar por el viento. Simplemente practicar el antiguo arte de permanecer en silencio, sin hablar, según transcurren tus eventos diarios. Todo eso comienza a cultivar una relajación dentro de lo que llama cerebro y cuerpo, el sistema nervioso, pero, de todos modos, esas cosas son simplemente proyecciones de la mente. Así pues, se trata de aquietar el cuerpo, de calmarlo para permitir que la actividad en los hemisferios cerebrales se relajen y se vuelvan más armoniosos. Y de hecho, un paso inicial a la hora de llevar la mente al silencio. Pero mucho más profundo que todo eso es que aquel genuino silencio, que de hecho es el umbral hacia la sabiduría, y la sabiduría no es más que iluminación, requiere del cultivo de una profunda honestidad con uno mismo. La honestidad es ese acto en el que la mente ya no está comprometida a engañarse sobre su propia oscuridad. He dicho muchas veces y de muchas maneras que es necesario entrar en la negrura del ego para poder descubrir lo que ya no quieres. Y en verdad, todo el que haga una travesía así comprobará que aquello que el ego es se vuelve algo repulsivo, repugnante, hiriente para uno mismo. Y eso es lo único que importa. Por lo tanto, entiende que en la vía de la transformación, aunque ya hemos abarcado mucho en este periodo de poco menos de un año, la piedra angular del currículum universal debe ser siempre el cultivo de una profunda honestidad con uno mismo. Y en la honestidad con uno mismo, uno decide simplemente observar la mente, observar simplemente el comportamiento que fluye desde la mente a través del cuerpo, mientras se expresa a sí mismo hacia el mundo.
La auténtica honestidad con uno mismo requiere tiempo. ¿Y por qué? Porque el ego es el intento de reemplazar la honestidad y la verdad con la deshonestidad y la falsedad. Imagina pues, por un momento, que estás plenamente iluminado en este instante. Estás morando en un estado de libertad y paz perfectas. Eres uno con Dios. ¿Habría algo sobre lo que necesites ser deshonesto en tu propia mente? ¿Qué esquina de la mente no habrías podido acoger en la luz? Por lo tanto, en verdad, queridos amigos, entended bien que el ego es el intento de reemplazar la honestidad con la deshonestidad. Es la deshonestidad en sí misma. De hecho, uno podría ir tan lejos como para decir que aquellos que quieran encontrar al demonio tan solo necesitan mirar hacia el ego, en cuyo caso el ego se vuelve egocéntrico y vuestro sentido de la identidad se vuelve el de estar completamente envueltos en la defensa y en la protección de una imagen falsa de uno mismo. Vuestro dominio humano está impregnado de mucha resistencia, de mucha energía de resistencia, que es únicamente esto. No quiero mirar honestamente. Debo mantener la imagen sobre mí mismo que necesito creer que es cierta. Esto no es amor y esto no es verdad. Queridos amigos, tomad un momento, pues, y sencillamente, cultivad la profunda honestidad con vosotros mismos, respondiendo simplemente a estas preguntas. ¿He tenido alguna vez un pensamiento asesino? ¿He manipulado alguna vez a otra mente para intentar obtener lo que creía que necesitaba? ¿He retirado amor por la sutil razón de provocar daño o por intentar provocar daño a otro? ¿He tenido alguna vez, las llamaremos así, fantasías sexuales irrespetuosas? ¿He odiado alguna vez el mundo? ¿Me he despreciado alguna vez a mí mismo? Y por último, pero no menos importante, pues en verdad, si lo quisieras considerar, todas esas preguntas surgen de esta única pregunta. ¿He odiado alguna vez a Dios? Ahora bien, y en perfecta honestidad contigo mismo, la respuesta a cada una de esas preguntas solo puede ser sí. Y una mente honesta contempla todo lo que haya surgido dentro de ella sin juzgar, pues no puede haber ninguna honestidad mientras haya juicio. Piensa bien en las preguntas que te hemos planteado y luego simplemente da un paso más allá. ¿Ha tenido lugar recientemente algo parecido dentro de mi mente? Advierte qué es lo que sucede ahora. Presta atención a tu mente e incluso a tu cuerpo y a tu respiración. ¿Qué sucede a medida que comienzas a acercarte a la verdad? ¿Notas un poco de inquietud? ¿Notas que la mente se vuelve más activa con su cháchara? Decídete por el silencio, decídete por la paz, pues la sanación tiene lugar en el grado y en la amplitud en la que la mente está dispuesta a acoger lo que ocurre dentro de ella. La negación provoca separación del yo con respecto al yo, del yo con respecto a otros y del yo con respecto a Dios. Y por último, la mismísima paz que la mente busca a través de la creencia religiosa es imposible mientras la mente se encuentre en negación o rechazo con respecto a sí misma. Ten por seguro que cuando yo caminé por vuestro planeta como un hombre, también me sentía muy frustrado con los fariseos, que estaban ahí plantados en una esquina, profesando la creencia religiosa, con sus largos y hermosos ropajes. Tuvieron su justa recompensa. Y es por eso que he dicho a menudo, cuidado con aquellos que vienen vestidos de ovejas, pero que, interiormente, son voraces lobos, pues la mente deshonesta está en conflicto constantemente. Se separa a sí misma de su sexualidad como ser humano. Se separa a sí misma de su ira, de su tristeza, de sus heridas, de sus pensamientos asesinos.
pero la mente que está sanada ha aprendido a acoger y a dirigirse hacia toda sombra sutil en la mente, pues el amor, solamente el amor, lo acoge todo, confía en todo, permite todo y así trasciende todo. Y ya no necesita vivir con miedo a que esas cosas puedan gobernarlo. La iluminación en ese estado en el que el mundo, y el mundo no está fuera de ti, el mundo es el contexto, los pensamientos, las imágenes y las percepciones que has atraído hacia ti mismo. El mundo ya no ejerce poder sobre ti. No significa que deje de existir, y este ha sido el gran error de lo que llamáis religión, en tanto que algo opuesto a la espiritualidad. La religión os dará un conjunto de creencias, de ideas sobre vosotros mismos, de estándares que debéis alcanzar, y de ahí la mente concluye que, si voy a ser una persona espiritual, no puedo estar enfadado. Si soy alguien espiritual, no tengo fantasías sexuales con mi vecino, etc. Y todo esto es absolutamente falso, pues en realidad la experiencia en vuestro dominio es la que la mente ha creado y es consciente de todas aquellas cosas distintas al amor. Entonces se separa de sí misma y proyecta una imagen llamada ego, primero hacia sí misma y obviamente hacia otros, de lo que ella quiere creer que es lo más cierto. Pero recuerda, la creencia no es el conocimiento. El conocimiento, solo él, permite a la mente observar lo que surge dentro de ella sin juicio, sin miedo, sin identificarse con ello. Contempla el mundo en perfecto perdón. Acabo de tener un pensamiento asesino. Tuve la imagen de golpear a mi empleador en la cabeza con un martillo y ver cómo la sangre chorreaba a través del cráneo roto. Sí, bueno, es simplemente otro pensamiento más, surgiendo y desapareciendo en este dominio. No cambia la verdad de quién yo soy. Y soy libre de extender amor o de golpearle con un martillo. La mente que es libre y que está en paz ya no está en conflicto consigo misma. La mente que no está en conflicto mora en perfecta vulnerabilidad. Ha aprendido a acoger y aceptar la verdad sobre los fenómenos de la mente misma. En este mundo que sueña, está dispuesta a comenzar a ser honesta y a cultivar una mayor honestidad con todos los que la rodean. Ya no finge, ya no hay manipulación ni control. No hay ya ninguna energía inconsciente desgajada que esté realmente gobernando el show, la obra, aun si esa mente parece no darse cuenta de ella. La mente en conflicto consigo misma es peligrosa para sí misma y, por supuesto, por extensión, para todos en todas las dimensiones. Por lo tanto, de hecho, queridos amigos, tened cuidado con aquellos que llegan con piel de cordero, pero que interiormente son voraces lobos. Cuidado con la perversidad del ego dentro de vuestra propia mente. ¿De qué modo se te presenta con piel de cordero? ¿Lo hace acaso minimizando, banalizando los comportamientos dañinos? ¿Lo hace minimizando o banalizando lo que realmente es simplemente una carencia de responsabilidad por uno mismo? Te da siempre excusas por las que tu vida no está progresando de tal manera que se vuelva una vida con más poder cada vez mayor para hacer nacer el Cristo. Te da siempre excusas por las que tu vida no está progresando de tal manera que se vuelva una vida con un poder cada vez mayor para hacer nacer el Cristo. Aprende a cultivar la honestidad contigo mismo. Aunque suene simple, es algo que lleva tiempo. Y simplemente porque, insisto, la mente ha empleado su propio poder para estar en negación o rechazo con respecto a sus propias creaciones distorsionadas. No quiere adueñarse de ellas, no quiere acogerlas. Lo que más quiere, para ti y para ella, es creer que realmente es un ser muy elevado espiritualmente y se pondrá el vestido de oveja del ego
de la máscara, de la persona, de la autoimagen, la imagen proyectada en el mundo social, y se aferrará a eso como si fuera un vestido que se pone en el campo contra el frío viento invernal, como en un reproche contra ese frío, y se aferra a ello, sin importar lo que sea. Tal mente es una mente loca, y una mente así es dañina. Una mente loca limita el paso del flujo del amor a través de ella, el flujo que podría sanar este mundo. Por lo tanto, queridos amigos, a medida que comenzamos a llegar al final de este año de transformación, de nuevo comenzamos a poner la flecha apuntando hacia nosotros mismos, hacia la profundidad de la mente y para aprender a observarla. Si tomáis la lista de preguntas que os hemos ofrecido y simplemente repetís ese proceso a diario, así pues, ya veis, primero comenzábamos en la seguridad de permitirnos mirar hacia el pasado, hacia atrás en el pasado, para ver si algunas de esas cosas ha pasado alguna vez por la mente. Ahora nos acercamos cada vez más a la honestidad con uno mismo, sobre la que está ocurriendo en la mente en cualquier momento, justo aquí, justo ahora. De modo que cada día os hacéis las mismas preguntas y miráis a ver cuál es la respuesta. De este modo, la verdad se volverá cada vez más transparente. Aprenderéis a contemplar vuestros pensamientos asesinos, todas esas cosas horribles, no espirituales, que habéis intentado meter en el sótano. Y cada vez más, y a medida que os decís la verdad sobre ellas, os encontraréis cada vez más con que un amigo o dos están dispuestos a deciros la verdad de sus opiniones sobre vosotros. Cuanto más transparente se vuelve la mente, menos necesidad tiene de esconder nada. Y una mente que ya no está comprometida a esconderse se vuelve transparente para sí misma. Y mediante el poder de Cristo puede comenzar a moverse, con certeza, con conocimiento, con gracia y con compasión. La mente, pues, siempre ha sido el problema. Pero no toda la mente por entero, sino solo la pequeña esquina que ha sido vallada, llamada el ego. Cuando os identificasteis solo con esa parte de la mente, os volvisteis egocéntricos. Esa es vuestra palabra. El centro de vuestra identidad se volvió el ego. Y esa es la fuente del problema. Con toda franqueza, es como identificarse con un granito que hay en la piel y luego defender a toda costa el pus que hay dentro de él. El silencio es esa puerta que disolverá ese grano y ese pus para siempre. El silencio se alcanza de muchas maneras, pero la principal piedra angular es la honestidad profunda con uno mismo. El acto de la transformación, la vía de la transformación, es pues el proceso en que estrujáis el granito del ego y ya no os preocupáis por el pus que salga, pues simplemente queréis terminar con ello. La honestidad con uno mismo es el mayor acto de amor que vayáis alguna vez a experimentar dentro de vosotros mismos, mayor que cualquier unión sexual, mayor que cualquier adulación de parte del mundo, mayor que cualquier experiencia mística. La aceptación de una honestidad profunda con uno mismo, la maestría en eso, es el acto más grande de amor que la mente puede experimentar, pues en la perfecta honestidad con uno mismo, el mundo es trascendido, el miedo es disuelto, la ilusión se hace presente, y en la iluminación hay rememoración de la inocencia perfecta en unión con Dios. Por lo tanto, ciertamente, queridos amigos, aquellos que queráis en verdad llegar a conocer a Cristo, no miréis fuera de nosotros mismos, pues el reino está dentro. La mente es vuestro dominio y la mente es vuestro yo o ser. Tiene ciertos componentes, un componente o expresión emocional, un componente o expresión egoica. El ego en sí mismo no es ni correcto ni incorrecto, ni bueno ni malo, simplemente es. El error, el nudo en la cuerda, el parpadeo en la pantalla es simplemente la identificación equivocada de vosotros mismos con el ego. Eso es lo que crea una tensión, una torsión en la cuerda,
que acaba por distorsionarlo todo. Acabáis encontrándoos en juicio contra vosotros mismos, porque habéis tenido un pensamiento sexual ayer. Dios no lo quiera. Os juzgáis porque sentís un poco de enfado. Os juzgáis porque este pensamiento atraviesa vuestra mente. ¿Qué sentido tiene estar en el planeta? Mientras estéis identificados con esos pensamientos, tenéis un problema. Pero cuando los veis simplemente como un flujo inocente, como un movimiento transitorio de energía a través de ese vasto dominio que se llama la mente, entonces reconocéis que sois libres y comenzáis a degustar la espaciosidad y el silencio que siempre está en torno a las fronteras de todo lo que surge en la mente. Comenzáis a volveros alguien que está identificado con aquella espaciosidad, con aquella paz. Y ahí la sabiduría regresa gentilmente. Comenzáis, insisto, a recordar que fuisteis creados para crear. Y la creación es extensión, no proyección. La extensión es aquello que inunda con o que extiende hacia afuera lo bueno, lo santo y lo bello. Ya no justificáis el no emprender acciones para extender la compasión a otras mentes en el mundo, sino más bien comenzáis a envolver con vuestro ser este mundo, este planeta e incluso este universo. Y proclamáis, y sabéis en lo profundo de vuestro ser, que vosotros sois el Santo Hijo de Dios, y ya no os conformaréis con menos que el cielo en la tierra. Los problemas ya no os parecerán tan amplios ni complejos, pues moráis en un estado de verdad y de conocimiento que es más grande que el mundo. Pues sabéis que a través de vosotros Dios puede hacer cualquier cosa, si tan solo estáis dispuestos a poner ahí vuestra atención, abriendo las compuertas y permitís que suceda. Comenzáis a ingresar en el mayor lugar de poder que exista. Y esto es realmente lo que significaba, incluso en nuestra religión cristiana, el que Cristo regresara al cielo y se sentara a la diestra del Padre. Ahora bien, ¿quién se sienta a la diestra? El jefe del equipo, por así decirlo. Aquel que hace que todo suceda. Sentarse a la diestra de Dios es permitir que tu mente more en la mentalidad recta. Y en esa mentalidad no ves ninguna separación entre tú mismo y tus hermanos y hermanas, lo que significa que no ves ninguna separación entre tú y el mundo. Alcanzar el cielo ya no es lo atractivo. Traer el cielo a este mundo lo es. Llevar la luz a la oscuridad es todo lo que importa, deseando llevar constantemente una luz mayor a vuestra propia oscuridad. Esa es la manera en que vivís, momento a momento, una luz mayor, una luz mayor, una luz mayor. ¿Qué necesito soltar? ¿Cuán lejos puede llegar la honestidad que tengo conmigo mismo? ¿Cuán lejos puede llegar mi compasión por la vida? ¿Qué acciones estoy emprendiendo realmente en este mundo? ¿De qué me estoy defendiendo? ¿A qué le tengo miedo? Estoy dispuesto a volverme un canal tan poderoso de Cristo como para asumir la responsabilidad con la reconciliación o expiación y decirle a Yeshua que se aparte a un lado. Pues la mente que está en la mentalidad recta ya solo sirve a la voz que habla por Dios. Ya no tiene ningún interés en defender la voz del egocentrismo. Así pues, queridos amigos, en los siguientes 30 días practicad la honestidad con vosotros mismos. Utilizad las preguntas que os hemos dado cada día. Además, simplemente sentaos con un cuaderno de papel y un bolígrafo y preguntad: ¿qué pensamientos han pasado hoy por mi mente? Y si queréis, podéis dibujar una línea en la mitad del papel
y en un lado ponéis los pensamientos amorosos y en el otro los no amorosos. Recordad que son simplemente vuestros propios juicios, y veis lo que surge, en verdad y en realidad. En la dimensión y dominios físicos no hay nadie que no tenga pensamientos no amorosos. ¿Por qué? Porque la mente es un vasto espacio a través del cual, y podríais pensar así en él, están pasando continuamente ondas de radio. Con toda franqueza, y ya os hemos hablado de esto antes, al final realmente no sabes de quién es ese pensamiento. Solo eres consciente de que en la mente está surgiendo un pensamiento. El ego dice, soy esto. No, soy eso. Este pensamiento debe ser mío. Ese otro debe ser tuyo. En verdad, todos estáis nadando en el mismo mar. Y simplemente hay pensamiento que surge y se va. Realmente tenéis el poder de discernir y de seleccionar qué pensamientos valoraréis para vosotros mismos. Pero es imposible rechazar lo que habéis decidido juzgar como pensamiento no espirituales. ¿Podrías imaginarte volverte tan libre que cuando surgiera un pensamiento asesino te hiciera reír y decir la verdad? Ah, cuando estiraste el brazo y te comiste esa patata de mi plato, me vi en una imagen donde agarraba una hacha gigantesca, te cortaba la mano y hacía que te comieras tus propios dedos. ¡Qué pensamiento! Pues es esa aceptación con una perfecta honestidad con uno mismo lo que devuelve la mente a la cordura. Es rehusar ser honesto lo que crea ese conflicto y esa tensión en la mente que son llamadas locuras. Y la locura es el estado en que la mente no está en paz y donde Cristo no puede entrar. Muchos de vosotros venís de una tradición que llamáis catolicismo y dentro de ella está la práctica llamada confesión. Y esta es realmente la idea de esa práctica, aunque por supuesto ha sido usada para colocar culpa. Ahora, esa no es la cuestión. La confesión significa estar dispuesto a ser honesto. Se suponía que el sacerdote es una representación, simplemente un símbolo de Dios o de la mente de Cristo. De modo que puedas sentarte en tu cajita, que en realidad simboliza la entrada en tu propia privacidad interna, por así decirlo, y decirle la verdad a tu ser más elevado, al ser que te ama de cualquier manera, a la mente que todo lo acepta y todo lo trasciende. Ahora bien, en verdad, esa mente no te dirá que debes rezar 947,000 Ave Marías y barrir las calles de la ciudad. Simplemente te dirá, amada criatura, ya estás perdonada, pues has regresado a la cordura simplemente al confesar, a la parte más profunda de tu yo, lo que ha surgido y ha desaparecido en la mente inferior, en la mente asociada con el cuerpo en el campo de la temporalidad, justo como si entraras en la profundidad del océano y en el silencio que hay allí dijeras, sí, simplemente estaba ahí en la punta de la espuma de la ola. Hay mucho caos ahí afuera. ¿Qué te parece? ¿Ya ves? Sí, sí. Y el océano permanece siendo lo que siempre ha sido. La falta de honestidad con uno mismo lleva a la falta de honestidad en la relación. Y la falta de honestidad en la relación crea la tensión y la apariencia de separación y de culpa, que es el mismísimo peor enemigo, la némesis, que el alma está buscando superar. La honestidad con uno mismo, pues, el regreso a la paz perfecta, requiere al final el cultivo de la vulnerabilidad, pues, en mi perfecta vulnerabilidad encuentro mi seguridad perfecta.
Los vulnerables son los mansos, aquellos que han regresado a su propia inocencia y saben que las opiniones y los juicios de los demás no pueden dañarlos. Viven simplemente siendo honestos consigo mismos, sin fingir, sin imagen. Ya no se preocupan más por ese mundo, el mundo de mente. Se vuelven cada vez más un canal a través del cual el poder y el amor de Dios comienza a operar, y a través de ellos son alcanzados otras mentes, y sin ser advertido por ellos, se vuelven un canal viviente, andante, mientras el cuerpo dure, a través del cual la gracia es transferida a otras mentes, y en la presencia de alguien, así otras mentes se sanan espontáneamente. Otras mentes se ven atraídas hacia tales seres, y no porque estén haciendo nada, no porque ellos se perciban a sí mismos como grandes, sino porque saben que solo Dios es grande y ya no hay más. Ya no hay más yo que ellos intenten defender, y ya no hay más yo que ellos intenten defender, y ya no hay más yo que ellos intenten defender. Y todo se vuelve simplemente un contexto en el que pueden ser empleados por el Espíritu Santo para producir la reconciliación. Caminan por el mundo, inadvertidos por el mundo, sin ser conocidos por el mundo. Parecen muy normales, simplemente hacen lo que el amor les pide que hagan. Estáis concibiendo al Cristo, ya nada puede evitar que ocurra. Simplemente confía en cada momento. Ríndete a cada momento. Abraza tu compromiso con la realidad. Enséñate solo amor a ti mismo. Al amor a aquello que hayas odiado y juzgado. Al permitirte sentir y reconocer todo aquello que esté atravesando la mente y el cuerpo de cualquier manera. Acógelo. Considera tu humanidad ordinaria, pero no como una obstrucción para la paz, sino como aquello a través de lo cual puede ser extendida la paz. Y con esto, ahora querido amigo, vamos a dar término a esta breve hora. Por simple que haya sido el mensaje, hay una gran profundidad y un gran tesoro esperándote si quieres poner esto en práctica con pasión, incluso con entusiasmo, con un pleno compromiso, con tu propia cualidad crística, para comprobar que eres digno de la más profunda honestidad que puedas alcanzar, que puedas confesar, que puedas vivir. Pues al final, la más honda, la más honesta verdad es: yo y mi Padre somos uno. Soy el eterno Cristo. Yo y mi Padre somos uno. Soy el eterno Cristo. Yo y mi Padre somos uno. Soy el eterno Cristo. Así pues, ciertamente, queridos amigos, estad en paz en este día. Pasadlo bien con los ejercicios que os hemos dado y reconoced lo mucho que sois amados. Y reconoced lo mucho que sois amados. Y reconoced lo mucho que sois amados. Id pues en paz. Amén.